Esta decisión y otras decisiones del gobierno, en un marco de decisiones o de situaciones que incluso exceden sus posibilidades, inciden en la opinión pública, y de eso hablaremos a continuación. Vamos a recibir al sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo evolucionó la opinión pública de este gobierno, Eduardo? Bueno, claramente está marcada por la pandemia, ¿no? Es decir, el 5 de abril de este año fue que se decretó el fin de la emergencia sanitaria, y de alguna forma es el momento donde oficialmente va cayendo como situación de emergencia sanitaria, pero que en las preocupaciones ha ido cayendo ya en forma anterior. Pero hasta ese momento, por lo menos, y algunos meses antes, la pandemia de alguna forma fue un elemento trascendente para explicar cómo es el funcionamiento o cómo es la evaluación que hace la opinión pública del gobierno, y también para buscar explicaciones de las cosas que no iban tan bien, incluso dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Entonces, si nosotros miramos lo que es la evaluación de la gestión de la pandemia, lo que vemos es que ha sido muy positiva, con algunos momentos más complicados, digamos, sobre el comienzo del año pasado, cuando fue la primera ola, con una ola importante de la cantidad de muertes, pero que sigue siendo el elemento mejor valorado, tanto dentro de los votantes de la coalición como dentro de los votantes del Frente Amplio. Y de alguna forma también ofició como elemento para buscar explicaciones a lo que no funcionaba tan bien. Es decir, cuando mirábamos la evaluación por temas de lo que es la gestión del gobierno, la evaluación con respecto a la economía era lo que recibía, economía entendida como ingreso de los hogares, el aumento de los precios, era lo que se veía con elementos más negativos, y también con una posición de entre 3 y 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición con una visión negativa. Eso era explicado a partir de las consecuencias de la pandemia. Entonces, de alguna forma, la pandemia atravesó lo que es la aprobación o la evaluación que se hace de la gestión del gobierno y en las distintas políticas. Bien, ¿y cómo se dieron los apoyos y los cambios? ¿O cómo fue cambiando eso con el tiempo? Bueno, los temas económicos tuvieron un nivel negativo en términos de evaluación y siguen teniéndolos, con miradas distintas de cómo es que se ha mirado, ¿no? Ahora, cuando miramos la situación global del país, cuando vemos cuál es la situación actual, la pregunta es directamente cómo ve la situación actual del país, lo que vemos es que tenemos un 51% de opiniones negativas, es decir, que ven mal o muy mal la situación del país, con un 39% que la ven bien, donde tenemos un 3% que dice muy buena y un 36% que le dice buena. Entonces, queda de alguna forma, y en esto de la evolución que hablábamos, es que hay un cambio en el sentido de que todos los elementos que eran valorados positivamente, ¿no? Y también la situación del país que era mirada positivamente, empiezan a cambiar con este proceso del fin de la pandemia. Cuando miramos la evaluación que hacen los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición, lo que vemos es que en todos los temas, salvo en el caso de la pandemia, los votantes del Frente Amplio han sido muy críticos con respecto al gobierno. Es decir, han sido entre 8 y 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio opinan negativamente sobre la gestión del gobierno en todas las áreas, de nuevo con la excepción de la pandemia. Mientras que los votantes de los partidos de la coalición, hasta el primer trimestre de este año, también entre 8 y 9 de cada 10 tenían evaluaciones positivas de la gestión del gobierno. Eso ha cambiado levemente en este último tiempo, porque empiezan a manifestarse algunas disconformidades. ¿Qué se puede señalar de esos cambios? ¿Por qué se dan y cuáles son los elementos que se evalúan? Bueno, había muchos de los elementos que estaban de alguna forma explicados a partir de la pandemia. Es decir, bueno, cómo evolucionaron las opiniones y la evaluación que se hace sobre la gestión del gobierno, y cómo los resultados negativos desde el punto de vista económico se consideraban de alguna forma justificados o explicados a partir de esa gestión de los resultados, de la pandemia. Lo que vemos en este segundo trimestre es que ese porcentaje de evaluaciones negativas que aparece en los votantes de los partidos de la coalición ha aumentado. Y lo vemos en este caso, en la situación del país, que vemos que es el 24% de los votantes de los partidos de la coalición que evalúan como mala o muy mala la situación del país. Esto
en el trimestre anterior era menos de la mitad. Es decir, así como vimos la semana pasada cuando hablamos de seguridad pública, que el incremento de las opiniones negativas se daba en los votantes de la coalición, también en este caso se ve un incremento de las opiniones negativas en el caso de los votantes de los partidos de la coalición, mientras que los votantes del Frente Amplio ya eran críticos en forma anterior. Entonces, esta expresión de ciertas disconformidades empieza a aflorar cuando vemos que la pandemia desaparece o va cediendo terreno. Lo que tenemos que ver, digamos, es lo que va a pasar hacia adelante, que en realidad no lo sabemos ahora, lo vamos a saber después, pero es claro que hay una rendición de cuentas en el medio, que hay anuncios dados por el gobierno que de alguna forma están buscando impactar sobre esta situación. No es que sea el objetivo, sino que a partir de la toma de medidas puede generar impactos. En esto también lo que hace el Ministerio del Interior con el plan, si efectivamente esas medidas que se están tomando y que se están anunciando tienen efecto o no sobre la opinión pública. El tema es ese, que el desafío en todo caso pasa por ver si esas medidas que se están anunciando y que se están tomando permean en el conjunto de la población y modifican la opinión que tiene la opinión pública, es decir, la sensación y las percepciones que tienen sobre las distintas elementos que hacen a la construcción de la opinión. Es decir, los elementos generales sobre la situación del país y los elementos particulares de acción del gobierno, la materia de empleo, de seguridad y los elementos económicos que hablábamos. Bien. Muchas gracias.